bendigo a todos y cada uno de los que están aquí reunidos. Bendigo a los que están allá en sus casas y deseo que tengan un muy buen día, un muy bendecido día. Amén. 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 Bueno, con la bendición de Dios, hoy vamos a hablar de el poder de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y como título, el Señor me daba los azotes del enemigo a los que debemos renunciar. ¿Sí? Amén. Amén. Todos hemos oído hablar, ¿sí? Todos hemos visto y hemos experimentado el poder de Dios. ¿Quién no ha oído hablar del poder de Dios? ¿Quién no ha experimentado el poder de Dios? ¿Quién no ha visto y ha oído del poder de Dios? Todos. Amén. ¿Cuál es el tema? Decidimos creer o no creer. Decidimos seguir a Cristo o no seguir a Cristo. Decidimos amar a Dios o no amar a Dios. Esa es básicamente nuestra decisión. Pero todos hemos oído hablar del poder de Dios. Aún cuando éramos niños nos mostraban veíamos las películas, ¿cierto? Y veíamos la historia de Jesús y caracterizan los milagros que hacía Jesús, ¿cierto? Ahora, no solamente las películas muestran caracterizados los milagros de Jesús, sino que en la Biblia está escrito y reseñado los milagros que hizo Jesús, lo que hizo, lo que vivió Jesús. Empezando porque dice la Biblia que Jesús fue hallado sin mancha y sin pecado. Amén. Fue hallado justo, santo, puro. Fue hallado sin mancha y sin pecado, y por eso fue su victoria en la cruz. Amén. Porque no tuvo nada que ser ni motivo por el cual ser juzgado. Amén. Entonces, nosotros debemos entender eso. Debemos aprender, escuchar, ver, oír, pero sobre todo entender y decidir buscar ese poder de Dios en Cristo Jesús. Sabemos que Él murió en la cruz, no porque no tuviese poder, no porque no se hubiese podido defender. Él mismo le dijo a Pedro, cuando fue a ser capturado, que Pedro sacó una espada y le cortó una oreja a un soldado romano, le dijo, ¿no sabes que el que a hierro mata, a hierro muere? ¿Acaso no puedo yo pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles y ser liberado? Exageró un poquito, porque con un solo ángel, hubiese podido acabar con todas las legiones de romanos. Amén. Pero él dijo, ¿acaso no puedo pedir yo una fuerza desmedida? ¿Acaso no puedo pedir yo algo exagerado de mi Padre para que me salve? Pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque era necesario. Y aquí es donde nosotros debemos entender que es necesario pasar por tribulación. Muchas de las cosas que vivimos no nos parecen justas. No nos parecen justas delante de nuestros ojos humanos. Pero es necesario. ¿Por qué? Porque es necesario que padezcamos algo para entender que Cristo, que Dios, que el Espíritu Santo en su Santísima Trinidad está con nosotros. El mismo Cristo lo padeció y el mismo Cristo lo dijo, en este mundo tendrán aflicción. No dijo, aquel que me siga, la vida será color de rosa, será como caminar en pétalos de rosas y como dormir en colchón de algodón, de plumas, no sé, o sea, las excentricidades más absurdas que la gente se puede inventar de comodidad. Él no dijo que sería así.
Dijo, en este mundo tendrán aflicciones. En este mundo van a sufrir. En este mundo va a padecer. Pero el mundo los odiará. Porque el mundo los odiará. Pero no se preocupen. A mí me odió primero. Pero no, yo he vencido al mundo. Entonces ustedes también lo harán. Amén. Entonces, no nos preocupemos que porque nos duele la cabeza, que porque partió alguien, que porque... Mire, cuando murió mi mamá yo entendí que era la voluntad de Dios. Y eso te tiene fuerte. Eso te tiene fuerte. Porque cuando entendemos que la voluntad de Dios se hace por encima de todo, simplemente el Señor nos fortalece. Amén. Yo lo viví, ya lo viví. Entonces, yo no les hablo de lo que no he vivido. Hay quienes decían una vez que el púlpito de una iglesia no era para contar experiencias personales. Pero si no contamos experiencias personales, entonces, ¿de qué vamos a dar testimonio? Sí. ¿De qué testimonio estamos hablando? Si no somos nosotros el testimonio vivo del poder y de la misericordia de Dios, entonces, ¿de qué vamos a hablar? Hoy estamos de pie, pero hace unos días estábamos derrumbados. Hoy tenemos alimento en nuestra mesa, pero hace unos días estábamos demasiado limitados. Hace unos días estábamos quebrados. Hoy en día, para la gloria de Dios, no tenemos necesidad de andar pidiendo prestado. Gloria a Dios por eso. Esos son los testimonios. Si no utilizamos el púlpito para mostrar el testimonio del poder y la misericordia de Dios, entonces no estamos en la misericordia ni en el amor de Dios. Estamos hablando de, como los hijos del tal Exebas, del Cristo que predicaba Pablo. Y hoy en día no podemos hablar del Cristo que predicaba Pablo. Debemos hablar del Cristo que nos ama. Amén. Del Cristo que está con nosotros. Amén. Del Cristo que nos fortalece. Del Cristo que nos ha dado su gracia. Del Cristo que todos los días nos da su bendición y en su gracia nos ha dejado la compañía, el amor y la protección del Espíritu Santo. De eso debemos hablar. Amén. De las veces que hemos sido guardados, de las veces que hemos sido liberados de muchas cosas. Debemos hablar de aquello que hemos podido superar. Debemos hablar de aquellos milagros que Dios hace en nuestras vidas. Porque si no, ¿de qué vamos a hablar? Tenemos testimonios, pero lamentablemente las personas que tienen los testimonios no pasan a dar sus testimonios. Hay gente que ni siquiera me volvió a hablar, pero tiene testimonios de que el amor y la misericordia de Dios ha estado con cada uno de nosotros y con ellos y los ha sanado, los ha liberado, los ha restaurado. Amén. Hay personas que tienen testimonios muy bonitos, pero lamentablemente ya ni siquiera me hablan. Entonces yo debo hablar de mis testimonios. Lamentablemente sería muy bueno que la gente tuviera ese agradecimiento, ¿cierto?, de aquellos que no me hablan, al menos de decir, oiga, en ese varón está el Espíritu de Dios. Amén. Y me ha sanado a mi hijo, ha sanado a este, ha sanado a aquel. Oró por mí y algo sucedió. Amén. Pero no lo dicen. Entonces yo debo hablar de los testimonios, como de la vuelta a la vida después de la muerte de mi hijo. Y si no hablo de eso, entonces ¿de qué vamos a hablar? Amén. Amén. Otra cosa que debemos tener presentes es que tenemos promesas dadas a nosotros por Dios. Y una de esas promesas es el Espíritu Santo. Amén. El que mora en ti y en mí y en cada uno de los que le reciben. Pero es una promesa cumplida. Nos ha dado promesa de sanidad, nos ha dado promesa de restauración familiar, desarrollo de proyectos, ejecutar la predicación del Evangelio, nos ha dado promesas
de una casa propia, de un carro, del recurso para estudios, del recurso para proyectos y prosperar en la bendición de Dios. Nos ha dado promesas. Amén. Y hoy es el cumplimiento de esas promesas. Hoy es el inicio del cumplimiento de cada promesa que Dios nos ha dado. ¿Por qué digo que hoy? Porque hoy es el día en que vamos a declarar que las promesas de Dios se hacen efectivas en nuestra vida. Amén. Que hoy recibimos las promesas de Dios y que declaramos que se harán realidad. Amén. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Pero para eso tenemos que renunciar a muchas cosas, ¿sí? Hay muchos que dicen, pero ¿por qué no se dan? Por nuestra poca fe. Lamentablemente, por nuestra poca fe. O sea, estamos en un momento de euforia, estamos en un momento de adoración, estamos en un momento de adoración y tenemos fe. Pero cuando viene la aflicción, entonces la fe se desplaza a un lado y viene la angustia. Viene el desespero, viene el enojo, viene la culpa, la recriminación a otros, viene el echarle la culpa a los demás, viene cualquier cantidad de cosas y la fe pasa en segundo plano. Por eso debemos mantenernos en nuestra fe a pesar de. Amén. Hoy te felicito, a ti te felicito por mantenerte, porque te veo a ti y me veo a mí hace unos años atrás. Créanme, me veo a mí hace unos años atrás. Me veo resistiendo, me veo soportando, me veo declarando en el nombre de Cristo que yo soy fuerte. Me veo declarando en el nombre de Cristo que no me voy a separar del amor de Dios por más que pase lo que pase. Amén. Yo te veo a ti, me veo a mí hace unos años atrás. ¿Sí? Afortunadamente y gracias a Dios, mi esposa no ha pasado por algo así ahorita. Pero muy seguramente va a pasar. Y muy seguramente vamos a tener la fuerza suficiente para fortalecerla, para darle ánimo y para entenderla. Muy seguramente vamos a poder fortalecer a otros. Y para eso nos prepara Dios. Amén. Dios no nos prepara no nos prepara en la hechura de empanadas para ir a vender arepas. No. Él nos prepara en nuestras angustias y en nuestro padecimiento y en nuestra aflicción para que nos volvamos fuertes y para que seamos firmes en nuestra fe para llevar a otros a resistirlo. Por eso a resistirlo, porque el Señor me llevó a mí en un tiempo atrás a hacer y a vivir lo que tú estás viviendo. Eso es lo que el Señor hace con cada uno de nosotros. Amén. El Señor no nos prepara a nosotros, no nos vuelve expertos en empanadas para después enviarnos a hacer arepas. No es como hacen hoy en día muchas personas que estudian psicología y van y colocan una veterinaria. ¿Sí? Estudian odontología y van y colocan un almacén de ropa. Y debieron haber estudiado administración, al menos. Eso lo hace la gente en su humanidad, pero Dios en su sabiduría nos prepara a nosotros en lo que nos va a usar. ¿Sí? Tú has vivido cosas que cualquiera no resistiría, pero Dios ha tenido misericordia de ti y te ha fortalecido y te llevará a un punto tan alto que llevarás a muchos a pasar el trago amargo de todas las cosas que has vivido y los llevarás a buen término, a buen puerto. Los vas a llevar. Allá los vas a llevar. Hoy son lágrimas, hoy es tristeza y yo lo entiendo. Pero todos pasamos por ahí. Nosotros vivimos una época difícil, dura. Y por eso hablamos con autoridad. Cuando uno entiende, mire, el enemigo le pega a uno unos viajes que dice uno, no entiendo.
Pero el Señor no permite una prueba que no seamos capaces de pasar. Amén. ¿Sí? Mateo 9:20. Mire Mateo 9:20 como 9:20 al 22 y luego vamos del 23 al 26. Mateo 9:20 dice: y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Mire que no dijo seré sana, dijo seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Amén. 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 Una mujer que se atrevió a creer. ¿Cuántas mujeres hay aquí que se atreven a creer? Amén. Amén. Hoy no es diferente. Unos pocos creen y la mayoría son espectadores. Ya lo he dicho aquí. Una mujer que iba en medio de la multitud, que se atrevió a salir porque en ese tiempo era considerada inmunda por su flujo de sangre permanente. De hecho, mientras duraba el tiempo de la menstruación, era una mujer considerada inmunda. Y ella, con mayor razón, porque hacía 12 años, su flujo no paraba. Y se atrevió a mezclarse entre la multitud. Se atrevió a mezclarse dentro de los espectadores. Como lo dije yo una vez aquí, dentro de los que van en el bochinche. Dentro de los que van con la curiosidad buscando a ver qué pasa, a ver qué sucede, a ver si es cierto. Y simplemente se coló, se mezcló, pero llevaba aquí su propósito. Amén. Dijo: no le voy a hablar, no me le voy a atravesar porque me van a apedrear, no voy a hablar porque si pido permiso, de seguro me van a reconocer y me van a empujar y me van a sacar. No voy a hacer nada, solamente no voy a hacer nada aparte de tocar el borde de su manto. Con solo tocar el borde de su manto, seré salva. Eso es fe. Amén. Eso es creer. Eso es buscar verdaderamente a Cristo. No es decir, lo voy a hacer, sino hacerlo. Amén. Porque ella dijo: iré, me mezclaré, me abriré paso, y con solo tocar el borde de su manto seré salva. No dijo sana, dijo salva. Amén. Porque ella sabía que era el enemigo el que le tenía ese castigo. Y seguido se metió, se fue y buscó la manera de mezclarse e irse abriendo paso. Sabrá Dios cómo. La hizo invisible y no permitió que nadie la reconociera hasta que lograra su objetivo, y llegó y tocó el borde del manto, y dice que al instante fue salva. No dice fue sana, dice fue salva, porque por fe en Cristo, con la fe en Dios y la fe en el Espíritu Santo, el enemigo huye de nosotros. Amén. Tiene que huir. Y todo aquello cuanto el enemigo pretende tener en nosotros, que no es lícito en nosotros, con la fe en Cristo se tiene que ir. Amén. Pobreza, miseria, hambre, enfermedad, tristeza, angustia, dolor, pobreza y todo aquello cuanto
el enemigo quiere colocar en nosotros muerte, condenación y todo aquello que el enemigo pretenda instalar en nuestras vidas, se tiene que ir. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Así es. Amén. Amén. Mateo 9, 23, 26. Y dice, ahí seguimos en el mismo versículo, en el mismo capítulo, dice: al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, vea que si van más de uno en el alboroto, en el bochinche, ¿sí? Les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta sino duerme. ¿Y qué dice la Biblia? Y se burlaban de él. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. ¿Qué iba a hacer? Jesús iba a la casa de Jairo, el principal de la sinagoga, uno de los principales de la sinagoga. Es como ir uno de nosotros hoy en día, a la arquidiócesis de Bogotá, a ir a orar por un obispo, más o menos igual. Cuando se supone que los que conocían eran los principales de la sinagoga, eran los que predicaban y hablaban de Dios. Eran los que se suponía que debían saber de lo que Cristo estaba haciendo, pero no sabían. Y él iba camino a la casa de Jairo. Él no iba buscando a la mujer del flujo de sangre. Él iba a resucitar la niña, hija de Jairo. Y en el camino fue que se encontró la mujer del flujo de sangre para llevarla a su sanidad y a su liberación. Amén. Porque dice: tu fe te ha salvado. No le dijo: tu fe te ha sanado. Porque recordemos que cuando Cristo quería sanar a alguien, le decía: tus pecados te son perdonados. No le decía: sé sano, nada más. Le perdonaba sus pecados, porque daba a entender que toda enfermedad y todo padecimiento contrario a la voluntad de Dios en el cuerpo del ser humano es un azote del enemigo en cada persona. Amén. Por eso le dice: tu fe te ha salvado. Y hay un capítulo en el libro de Lucas, dice que ella dijo que fue libre del azote. ¿Sí? De ese azote. Entonces entendemos, y por revelación, que cada enfermedad es un azote del enemigo en cada persona. Sí es. Cada enfermedad, cada situación, cada momento de angustia y de tristeza es el enemigo intentando azotar a las personas. Por eso no debemos de separarnos del amor de Cristo. Amén. No debemos renunciar a la fe en Dios. Amén. Y no debemos rechazar al Espíritu Santo, que es la mayor de las promesas que el Padre nos ha dado. Amén. 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 Ahora dice que se burlaban de él. ¿Quiénes se burlaban? Los que no creían. ¿Quiénes se burlan hoy en día? Los que no creen. ¿Quiénes desestiman lo que hoy en día hacemos? Los que no creen. ¿Quiénes desestiman lo que hoy hacemos los predicadores y los que creemos en Dios? Los usados por el enemigo para sabotear el evangelio del reino. Así es. Ellos se burlaban de Cristo. ¿Cuánto más no se burlarán hoy el día de uno? A mí esta semana me echaron la abuela. ¿Ven? Simplemente se burlan. Y se burlaban del mismo Cristo. Por eso Cristo les dijo: sáquenlos. No sirven. Fuera de aquí.
Aquel que no quiera, váyase. Aquel que no quiera creer, que sea echado fuera. Aquel que no quiera creer, sea desechado. Aquel que no quiera creer, simplemente desaloje la butaca. Desaloje la banca para que entre otro que sí crea. Pero Cristo les dijo, sáquenlos. Y cuando fueron sacados, dice que fue y tomó la niña de la mano y le dijo, levántate. Y se levantó. Le volvió la vida. Solamente la vida es para los que creen. La vida es para aquellos que se atreven a creer. Y dice que sacó hasta los papás. Porque ya le dijeron, no vaya que ya la niña se murió. Sí. Porque Jairo fue y le dijo, mi niña agoniza. ¿Sí? Le dijo, mi niña agoniza. Y cuando llegaron, un sirviente le dijo, ya no moleste al maestro porque ya la niña se murió. Y otros se burlaban. Sí. Hoy en día, somos nosotros los que hacemos la obra. Y los que llevamos el evangelio del reino, estamos llamados a hacer lo que Cristo hizo. Pero también estamos llamados a recibir la burla de ellos y a pasar por aflicciones. Así que aquel que pase por aflicciones no crea que es el único. Hoy en día hay cientos, miles padeciendo. Amén. Y con la tentación de mejor me voy porque el evangelio no me sirve. Mejor me voy porque esto aquí ya no funciona. Yo mismo le dije al Señor, cuando mi madre murió, si esto es ser cristiano, yo no quiero ser cristiano, ¿de qué sirve? Y me arrepentí al instante y entendí que era la voluntad de Dios. Hoy han pasado 10 años, 11 años y gracias a Dios, aquí estoy sirviéndole al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor ha sido bueno y ha tenido misericordia de nosotros. No porque yo me lo merezca, sino porque el Señor ha sido bueno. Amén. Por eso nosotros debemos entender que hemos sido llamados para grandes cosas, no para cosas pequeñas, no para cositas chiquitas. El Señor dijo, aquel que en mí cree las cosas que yo hago y aún mayores Él las hará. O sea que no dijo, van a hacer cualquier cosita. Pero es al que cree en Él, no al que dice creer en Él, no al que se considera cristiano, porque ser cristiano y creerle a Cristo es otra cosa. Sí. Creer en Dios y creerle a Dios es muy diferente. Dice, hay un testimonio de una mujer en Haití, cuando iba pasando un tsunami, una mujer creyente en Dios, se le paró frente al tsunami y le dijo, en el nombre de Cristo mi tierra no la toca. Y dice que ante sus ojos el tsunami, la ola se abrió y pasó por ambos lados. Yo he visto llover a los lados y a donde yo voy no llueve. Amén. Entonces, ¿cómo es posible que haya gente que diga que eso no es cierto? ¿Cómo es posible que haya gente que diga y se burle de aquellos que hacen o hacemos milagros en el nombre del Señor? ¿Cómo es posible que haya gente que diga que lo que nosotros hacemos son mentiras cuando hay evidencias de lo que Dios hace? Amén. Uno de esos hombres hoy en día es el apóstol Guillermo Maldonado. La gente lo ataca, lo satanizan, lo juzgan, lo señalan, le dicen ladrón, le dicen falso profeta, le dicen de todo. Y si supieran las cosas tan grandes que hace ese varón, no abrirían la boca para decir nada, sí, sino que más bien decidirían creer en el Señor y entregarían su vida a Cristo y se arrepentirían de cada palabra necia que han dicho. Y así hay muchos hombres y mujeres de Dios alrededor de la tierra que hacen cosas grandes para Dios. Amén. Y no hay uno solo que no ataquen. Sí. Lo más triste es que la mayoría de los que los atacan son gente que se dicen ser cristianos. Sí. Entonces, no veo la razón de ser. ¿Sí? Marcos 5, 21 al 34 cuenta la misma historia.
cuenta la misma historia, el mismo testimonio de la sanidad de la mujer de flujo de sangre y la resurrección de la hija de Jairo, uno de los principales de la sinagoga. Él era sacerdote, ya se lo había dicho, era sacerdote. Debió él haber orado por su hija, haber invocado el poder de Dios, haber invocado el nombre de Dios, haber llamado al mismo Dios para que le hubiese sanado a su hija antes de que muriera. Pero como ningún padecimiento es injusto, era necesario que esa niña muriera para que conocieran el poder de Dios en Cristo Jesús. Y la niña fuese resucitada nuevamente. Hoy en día quisiéramos que todos hubiesen resucitado. Claro, pero Dios tiene un propósito con cada uno que se va y con cada uno que regresa. Pero lamentablemente para ese varón la enseñanza era para él. ¿Por qué? Porque siendo el principal o uno de los principales de la sinagoga, de los que decían creer en Dios y amar a Dios, el Señor le mostró que era tan pequeña su fe y tan frágil su creencia que ni siquiera tenía poder para orar por su hijo. Sí. Bueno. Pero Dios, con su poder en Cristo, fue y la levantó y la volvió a la vida. Amén. ¿Usted cree que ese varón de ahí en adelante su fe fue la misma? No. De ahí en adelante ese varón fue otro. Ese varón de ahí en adelante entendió que había un poder más grande que el que ellos conocían. Que había algo más maravilloso que lo que ellos habían conocido. Que había algo mejor que lo que ellos habían impartido. Por eso hubieron unos que se apartaron del Sanedrín. En cuanto al momento de juzgar a Cristo, se apartaron. Porque hubieron unos que entendieron que Cristo era lo que Él decía que era. Que Cristo era quien Dios había dicho que era. Que Cristo era el que el Espíritu Santo había llenado con su santidad y tenía el poder y la autoridad del Padre en Él. Amén. ¿Entendieron eso? Hoy debemos entenderlo. Hoy debemos aceptarlo. Sabemos que Cristo es nuestro Redentor y que Cristo es nuestro Salvador. Pero hasta ahí no sirve. Debemos entender que Él tiene toda potestad en los cielos y en la tierra. Que el Padre lo envió para que tú y yo fuésemos salvos. Que Él se sacrificó por ti y por mí, no por unos pocos, por todos. Pero que depende de nosotros obrar conforme a la voluntad del Padre y en el Espíritu Santo hacer la voluntad del Padre. Eso es lo que debemos hacer. Marcos 2:29 dice, y enseguida también narra la misma historia, el mismo testimonio, pero en Marcos 5:29 dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Está claro que la enfermedad es un azote del enemigo. Por eso debemos renunciar a toda artimaña del enemigo y a todo azote del enemigo y creer en Cristo. Amén. Dice que y sintió en el cuerpo que estaba sana. Ya Cristo le dijo, tu fe te ha salvado. Y ella sintió que la fuente de la sangre cesó y dijo, ya pasó el azote que tenía mi cuerpo. Amén. Eso es lo que debemos buscar hoy en día. Eso, con tanta enfermedad que hay en la tierra, con tanta dolencia por la que el pueblo pasa. Mire el problema que hay con los ministerios de salud. Mire el problema que hay con las EPS, mire el problema que hay con los hospitales, mire el problema que hay para sacar una cita. Medicamentos.
tanto problema para solicitar medicamentos, ¿no es más fácil renunciar al azote? Amén. Hoy es el día de renunciar al azote. Amén. Hoy es el día de renunciar a toda artimaña del enemigo. Hoy es el día de decir, Cristo, permíteme tocar al menos el borde de tu manto. ¿Cuánto más a aquellos a los que Cristo abraza? Amén. A aquellos a los que Cristo consuela. A aquellos a los que el Espíritu Santo siente en su regazo y los consuela. Amén. ¿Cuánto más a aquellos en los que el Padre reconoce como sus hijos? Pero debemos creer y debemos tener fe en el Padre. Debemos tener fe en Cristo y debemos tener fe en el Espíritu Santo. Porque así como les decía antes de la iniciación de la transmisión, en la Biblia no hay reseñas de la palabra Trinidad. Pero está claro que existe el Padre, que existe el Hijo y que existe el Espíritu Santo. Amén. Porque la Biblia lo habla. Y si no lo habla, métase en el Espíritu y los va a ver. Amén. El ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Cristo es Padre, el Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Somos eso. Somos una Trinidad igual que el Padre. Amén. Que nosotros no tenemos el poder que tiene el Padre, ni el Cristo, ni el Espíritu Santo. Pero sí somos el canal y el instrumento para que se manifieste el poder del Padre. Amén. Aquello que llevamos delante del Padre, aquello que llevamos al tabernáculo, lo llevamos delante del Padre. Aquello que llevamos a la cruz, lo llevamos delante de Cristo. Amén. Y aquello que llevamos en Pentecostés en adoración al Espíritu Santo, lo llevamos al Espíritu Santo. No íbamos a llevar nada así de manera aleatoria, no. Somos nosotros los que debemos entender eso. Amén. Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado el vestido? En las tres reseñas de los evangelios, Cristo, los cuatro, perdón, hay reseña y Cristo dice, ¿quién me ha tocado? Claro, pero dice, porque Cristo dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Amén. Yo he sentido que ha salido poder de mí. Todos lo tocaban, todos lo empujaban, todos lo estrujaban, todos, porque iban ahí en medio de la multitud. Algunos simplemente iban ahí, pero solo una persona lo tocó y salió poder de él. Sí. ¿Por qué no buscamos nosotros que salga poder de Cristo para nosotros? Amén. ¿Por qué no buscamos nosotros que salga poder de Cristo para que nos sane, para que nos salve, para que seamos salvos del azote del enemigo? Nos declaramos sanos, nos declaramos libres, nos declaramos restaurados, declaramos que nuestro cónyuge es para Cristo, Amén. declaramos que nuestro hogar es restaurado, Así es. que nuestra economía es levantada, restaurada y levantada hasta lo sumo. Amén. Que hay provisión en nuestra casa hasta que sobreabunde. Gloria Que a Dios. conforme el apóstol dijo, no escaseará la harina ni el aceite se escaseará, habrá abundancia en nuestra casa, Amén. así haya hambre alrededor del mundo. Amén. Eso es lo que debemos hacer, eso es lo que debemos creer. Que haya hasta para dar y convidar, para poder saciarle el hambre a aquel que se acerque. Amén. Lo hemos vivido, Así es. hemos hecho eso. Pero todos lo podemos hacer, Amén. no solamente uno ni dos. Cristo permite que podamos tocar espiritualmente el borde de tu manto y poder salga de ti, seamos salvos. Amén. Que esa sea nuestra petición el día de hoy. Padre, que tu poder y autoridad sea en nuestra casa y proféticamente no se escasee la harina ni el aceite en nuestra casa. Amén. Bendito sea Dios. Que la restauración y nuestra familia te sirva conforme está escrito, mi familia y yo te serviremos. Amén.
Eso lo debemos pedir. Que el enemigo trata de apabullarnos con una enfermedad o con algo, pues renunciemos a todo azote del enemigo. Así es. Toquemos el borde del manto de Cristo. Busquemos a Cristo. Está la muchedumbre. Abrámonos paso. La gente siempre nos va a estorbar. La gente siempre nos va a criticar. Sí. La gente siempre nos va a impedir el paso. El ciego Bartimeo dijo, Bartimeo se llamaba, no sé si estoy equivocado. No, el ciego, perdón, se me escapa el nombre. Decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y le decían, cállese que el maestro ya pasó. Cállese que ya no lo escuchó. Cállese, no moleste. Y él seguía gritando más duro. ¿Por qué no gritamos nosotros? ¿Por qué no gritamos nosotros? Jesús, abre mis ojos. Jesús, abre mis ojos. Abre mis ojos para que pueda ver. El cojo estaba a la entrada de la iglesia y Pedro y Pablo lo tomaron de las manos y lo levantaron y le dijeron, en el nombre de Cristo, levántate. ¿Por qué no pedimos, Señor, toma mis manos y levántame para que lleve el evangelio del reino? Enderece mis piernas, enderece mi camino y fortalece mis pies para que vaya donde tú me envíes. ¿Cuántos leprosos no hay de pecado? Y le dijeron, Señor, si quieres puedes limpiarnos. Y él dijo, quiero sean limpios. Señor, límpiame de la lepra del pecado. Límpiame de mi pecado. Límpiame para que pueda ser limpio delante de ti y justo delante del Padre, agradable delante del Padre. Límpiame de mi vergüenza. Límpiame de ese azote. Quita todo azote de mí. Quítame todo azote que el enemigo tiene en mi vida. Eso no es lo que debemos pedir. Claro que sí. Yo no soy la única persona que lo puede hacer. Todos lo debemos hacer. Amén. Porque si nos viéramos espiritualmente, sabríamos qué tanta lepra de pecado tenemos encima. Qué tan torcidos tenemos los pies. Qué tan ciegos estamos. Qué tan torpes somos que no somos capaces de andar por sí solos. Que el enemigo nos tiene apabullados con tanta cosa. Señor, líbrame de este azote. Líbrame, Señor. Amén. El mismo Cristo está hoy entre nosotros. Amén. Es el mismo. No ha cambiado, no se ha renovado, no lo han reemplazado, no se ha jubilado. Es el mismo. Y está hoy entre nosotros. Amén. Jesús, límpiame. Jesús, sáname. Jesús, quita la lepra de mí. Endereza mis piernas. Abre mis ojos. Ten misericordia de mí. Y haz de mí alguien agradable ante los ojos del Padre. Amén. Eso es lo que debemos hoy pedir al Padre y pedir a Cristo. Por último, la verdadera adoración, la guerra espiritual y la verdadera intercesión está en entregarnos de corazón a Cristo, de entregarnos de corazón al Padre, entregarnos de corazón al Espíritu Santo. Y todo nuestro ser y todo nuestro amor y a Dios. Si hay algo que no puedes soportar, aférrate a Dios. Si hay algo que no puedes perdonar, aférrate al amor de Dios. Amén. Solo Dios puede darnos fuerza, amor y paz. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Así es. Solo Dios puede darte la fuerza que te necesita. Solo Dios puede darte el amor que necesitas. Amén. Solo Dios puede darte la paz que necesitas. Y en el amor a Cristo, en el amor al Espíritu Santo, y en el amor al Padre,
sean limpios, sean Amén. salvos, sean perdonados de sus faltas, Amén. libres de todo azote, abiertos sus ojos, enderezadas sus piernas y libres de todo pecado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Los bendigo. Que la bendición de Dios Padre Todopoderoso sea sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre cada uno de sus hijos y sus descendientes y sus esposos, sus padres, sus madres, sus hermanos y toda su familia. Que tu casa sea llena del Espíritu Santo y la luz que es inaccesible inunde tu casa, tu corazón y toda tu vida, para que el amor de Dios se expanda a través de ti a aquellos que andan en tinieblas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Los bendigo.